Y en este día del libro no podía faltar uno de nuestros queridos amigos, escritor y editor. Él es Iván Martínez Ulín y ya nos ha presentado un montón de sus novelas que, bueno, tanto Carolina como yo estamos encantadas, Iván, con El vuelo del cisne, con Correo muere, con Utopía. Gracias por sacar un ratito en este día del libro para nosotras. Gracias a vosotros, siempre es un placer estar aquí. Bueno, Iván, me gustaría, ya que hoy vamos a conocer a muchos escritores y escritoras, saber desde la parte editorial cómo lo tienen los escritores noveles para publicar un libro, porque creo que aunque las redes sociales o los medios tecnológicos han avanzado mucho en este sentido y pueden autopublicarse, no tiene la misma repercusión que al irse a una editorial. Es diferente, sí, lo tienen más complicado. Las autoediciones es verdad que ahora están más al alcance del autor que nunca. Y hasta cierto punto yo lo defiendo cuando es el propio autor el que lo hace. Ya las editoriales de autoedición o de coedición no me convencen tanto. Pero sí, sí cuando es el propio autor el que toma la iniciativa. Y de hecho en otros países está muy valorado esto. En Inglaterra, por ejemplo, está muy bien valorado el asunto de que un autor apueste por su propia obra. En España, sin embargo, se mira con otros ojos. Se le da se le resta valor. Parece que al no interesarse una editorial y ser el propio autor el que edita, es como que no vale. Es un contrasentido, pero ocurre, ¿Y desgraciadamente. por qué esa diferencia entre Inglaterra y España? Pues no lo sé, yo creo que es una cuestión de mentalidad. Allí quizá lo vean como una persona que apuesta por sí misma, que es un emprendedor. Y sin embargo en España es el autor que nadie quiere. Y es una lástima verlo de esa manera. En nuestro caso, vamos, nosotros somos editorial tradicional, no hacemos autoediciones, pero sí es cierto que a mí me parece una iniciativa interesante que el autor se autoedite. También es cierto que lo tienen más complicado en cuanto a la distribución y el contacto con las librerías, porque claro, su alcance es muy limitado. Un autor puede editar en su zona, incluso en su provincia, si me aprietas, pero ¿cómo hace llegar un libro, por ejemplo, desde Torremolinos a Madrid o a Galicia? Es muy complejo. ¿Cómo es ese trabajo? Porque supongo, a ver, el conocimiento que yo tengo de las editoriales, aparte de lo que tú me cuentas, es las películas. O sea, todos vemos como un escritor envía un montón de libros a editoriales, les contestan cuando les da la gana y lo siento, su libro no nos interesa en estos momentos y tal. ¿Cómo realmente esa labor de hacer llegar un libro a una editorial y ya una editorial como la tuya a distribuirlo por toda España, incluso en el extranjero? Es complicado. Sobre todo, lo primero que consiga que lo lean en la editorial, que ya es un paso difícil. Normalmente los autores hacen llegar los manuscritos. Yo siempre les recomiendo que lo tengan antes registrados. Es muy importante el registro en la propiedad intelectual para evitar después males mayores, que no se produzcan copias, etcétera. Ese es el primer paso. Después tienes que conseguir que la editorial te lea, lo cual no es sencillo, porque hay editoriales que tienen mucha saturación y te suelen contestar con una carta tipo, que es tu libro es estupendo, pero no encaja en nuestro fondo Bueno, por lo menos editorial. te dicen que es estupendo. Sí, pero juegan mal sus cartas, porque en este caso, al animar al escritor a seguir escribiendo diciéndole que su libro es estupendo, que no siempre cumple ese requisito, están creando una ilusión en una persona que quizá no valga para eso. Entonces, yo estoy muy en contra de las cartas tipo. Yo procuro contestar con sinceridad. También es una cuestión de opiniones. Un libro a mí me puede parecer malísimo y a otra editorial le puede parecer fantástico. Entonces, claro, ¿cómo regulas eso? Es muy difícil. Nosotros, desde luego, sí leemos todo el material que nos llega y en caso de editar con nosotros, como ha sido pues, el caso de todos nuestros autores en Independiente, corremos con los gastos, hacemos la producción del libro y una vez producido el libro hay que presentarlo y distribuirlo. Y esa es otra tarea. Ahí entra la distribución, los distribuidores que son profesionales, que son quienes tienen el contacto con las librerías y trabajan con listados de librerías, centros comerciales, etcétera. Ya ellos se llevan un buen porcentaje del libro y hay que hacer malabares muchas veces con las finanzas. Y ellos son los que se encargan de llevarlo a las librerías. En caso de que se venda, ganan todos. En caso de que no se vendan, te lo devuelven a ti y tú ya lo gestionas como puedas. ¿Cuánto tiempo lleva de vida Editorial Independiente? Porque si no me fallan mucho los cálculos, son 3 años aproximadamente, ¿no? Sí, vamos a cumplir 4. O sea que estamos casi echando a andar.
Y tú empezaste como escritor. Bueno, empezaste con otros menesteres porque también publicabas en diferentes revistas, periódicos y demás. Sí, Diste el salto con un libro que no era el primero que escribiste, porque ese lo tenías en un cajón y sí, lo sacaste más tarde, que era Utopía, ¿no? O cierto, sea, sí, Utopía fue el que sacaste después. exacto, Comenzaste con El vuelo del cisne, Iván. sí. Eh, entonces, ¿cómo te aventuras a escribir y luego a montar una editorial? Pues fue un poco precisamente por lo mismo, mi experiencia como autor en la editorial que me editó, que también era una editorial tradicional, corrían ellos con los costes y demás. Claro, eso te hace, te da un poco de seguridad en ti mismo, porque hasta ese momento tú no sabes si realmente vales o no vales como autor. Dices, bueno, a lo mejor yo me estoy empeñando aquí en un camino y es que realmente no tengo madera, ¿no? Claro, al recibir una oferta de una editorial, te tranquiliza, porque dices, bueno, pues algo han visto en mí que no debo ser tan malo, ¿no? Por lo menos. Y la experiencia no fue grata del todo. Al final tuvimos ciertas complicaciones y yo decidí salir de aquella editorial, dejar de trabajar con ellos. Había aprendido bastante sobre el mundo editorial y dije, bueno, yo creo que lo que he aprendido lo puedo aplicar. Y sobre todo, la idea de la editorial surgió por dar un poco, dignificar de alguna manera la figura del autor. Mi idea era conseguir que el autor cobrara más porcentaje de lo que cobraba, que esos libros fueran tratados con cariño, con mimo y con la calidad con la que se debe tratar profesionalmente un libro. Y esa fue la idea, ese fue el nacimiento de Editorial Independiente. De hecho, creo que ahora hay un gasto, corrígeme si me equivoco, que yo oigo campanas y no sé dónde, hay un gasto que antes no había, como el ISBN, que ahora lo Sí, tenéis que pagar. ¿Cómo va la historia? Porque yo trabajé mucho con el ISBN, porque soy diplomada en Biblioteconomía y Documentación, claro. aparte de licenciada en Periodismo. Entonces, yo me hinché a hacer las tarjetas para las bibliotecas. ¿Y cómo es la historia del ISBN, que es el número, el localizador de ese libro? Sí, el ISBN es una ventaja, sobre todo para los libreros, para los distribuidores, porque claro, pasas una pistola y tienes el libro registrado como con un DNI. Es como el DNI del libro. El ISBN antiguamente era gratuito, lo ofrecía el Ministerio de Cultura y valía nada, no sé si eran 3 euros, una cosa así de gastos de gestión, y te daban 10 ISBNs. Hoy en día está en manos privadas, está en manos, bueno, privadas entre comillas, está en manos de la Generalidad de Cataluña en conjunto con el gremio de editores. Y ahora sacar 10 ISBNs cuesta casi 150 euros. Claro, no facilitan tampoco la edición de gente, pues, autoediciones, que también deben llevar un ISBN, o de pequeñas editoriales, ¿no? Que a nosotros, pues, todo esfuerzo económico es un gasto y lo tenemos que tener muy en cuenta. Iván, tenemos aquí uno de los ejemplares de Delma, que dentro de unos momentos estará con nosotras. Nos has dicho que vosotros leéis todos y cada uno de las obras que os llegan. Mm, ¿Cuánto tiempo puede llevar eso? Porque claro, yo me pongo con un libro y yo tardo un montón en leerlo también porque voy sacando ratitos. Pero claro, supongo que, y de esto ya hemos hablado en otras ocasiones, que no es lo mismo leerte un libro por placer que leer un libro por trabajo. Exacto. ¿Cuántos libros podéis abarcar en una semana, por ejemplo, en la editorial? ¿Y cuántos os llegan? Nos llegan bastantes más manuscritos de los que yo pensaba que nos iban a llegar, pero sí siempre les pido a los autores mucha paciencia, porque es verdad, queremos leerlos y queremos leerlos con atención. Muchas veces el comienzo de un libro a lo mejor no te engancha y es un buen libro. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Podemos tardar meses, sinceramente, y tenemos varias personas que se encargan de la lectura. A veces nos ayudan los propios correctores, que somos una de las pocas editoriales pequeñas que tienen correctores. Nos ayudan los correctores o nos ayudan personas relacionadas con el mundo de la literatura que tenemos cerca. Entonces ellos nos hacen un informe y sobre ese informe ya yo tengo una base, tengo un pilar sobre el que apoyarme. A partir de ahí soy yo el que tiene que leer el manuscrito, que a veces es complicado, ¿eh? Me lleva mucho tiempo porque estoy en muchas tareas dentro de la editorial a la vez. ¿Ha cambiado el mundo de la lectura tal y como la conocemos hoy a la lectura de hace 30 años? Sí, sí hay cambios, sí. Por ejemplo, una cosa que aconsejo siempre a los autores es capítulos cortos. Antiguamente los capítulos podían ser muy largos, tú ponías tu marcapáginas, continuabas al día siguiente. Hoy con el ritmo acelerado de vida que llevamos, la gente necesita capítulos cortos. Van en el metro, leen un capítulo y cortan. Hasta después del trabajo, hasta la pausa de descanso. Entonces sí es, por poner un ejemplo sencillo, quiero decir, ¿no? Hay muchas más historias. ¿Y el ebook cómo ha trastornado el mundo de la librería tradicional? El ebook es un aliado y un enemigo a la vez. Es muy útil, por ejemplo, para autores que están comenzando.
si no consiguen editar a través de una editorial y no quieren autoeditarse, puede ser una manera de darse a conocer con el público, ¿no? Como ocurre con los cantantes en YouTube y tal. Pero también es un enemigo desde el punto de vista de que es muy fácil piratear. Y en España somos unos piratas. Nos falta la bandera, Roxana. Desgraciadamente es así. Se piratea mucho, mucho y sin necesidad. Pues yo he tenido casos de conocidos que han llegado a sacar un ebook a 80 céntimos y se lo han pirateado. Claro, Pues no veas. en fin, que son 80 céntimos. Comprendo que a lo mejor, no comprendo porque no lo puedes excusar. Hay un trabajo siempre detrás de un libro y no solo del autor, que es el principal, sí, el sostenedor principal del libro. Obviamente la obra es suya, pero es que hay maquetadores, correctores, ilustradores, que hay una cantidad de personas ahí detrás trabajando. Y ese trabajo, desgraciadamente, lo tenemos que cobrar porque tenemos la mala costumbre de comer. Son cosas que ocurren. Entonces, el ebook, al ser pirateado, todo ese trabajo se pierde, de alguna manera. Es verdad que facilita dar a conocer a un autor, pero puede ser un contrincante peligroso. Y muchos años y muchas horas que lleva a escribir un libro. Exactamente. Porque además la inspiración no te viene bueno, sí te viene en cualquier momento que no te esperas, pero no te viene todo el momento que tú estás sentado delante del ordenador esperando a escribir tu libro, porque me imagino que, bueno, antes era con las máquinas de escribir, arrancaban la hoja, Sí. la tiraban, también lo que vemos en las películas, pero hoy en día, bueno, pues supongo que sea borrar y borrar páginas, ¿no? Sí, sí. Tiene mucho trabajo. Tras una novela, como poco, normalmente suele ser un año, en torno a un año de trabajo. En el caso de Delma, por ejemplo, ella además ha tenido que hacer investigación para desarrollar su libro. No te digo ya nada cuando es una novela histórica o tal. Todo libro lleva una investigación. Hay algunos que tienen más necesidad de esa investigación y otros menos, ¿no? En el caso de Delma, por ejemplo, ha hecho una investigación tremenda. Me imagino que eso alarga el proceso de creación, pues mucho más. Ya no es solo escribirlo, es investigar y adaptar esa investigación y procurar contrastarla, es decir, que todo vaya milimetrado, para que nadie pueda decir, uy, ¿qué patón ha metido aquí? Y Delma en ese sentido es muy fiable, ¿eh? ¿Cuántos escritores tenéis ahora en Editorial Independiente, Iván? Pues ahora mismo, a ver, si no me fallan las cuentas, somos como unos 5, 6 o 7 escritores ya. 6 o 7. Ya me preguntas por libros y te lo digo seguro. Escritores ya se me van. ¿Cuántos libros tiene Editorial Independiente ahora? 17. En este momento 17. Aquí tenemos Dulces Sueños, Violeta, que lo conoceremos más en profundidad dentro de un momentito. Pero una vez que ya tenemos un libro editado, ¿vale? Viene la labor de promoción, que estás a tope, ¿no, Iván? Sí, sí, la verdad es que sí. Es que se nos han juntado muchas obras. Siempre las fechas ideales para presentar libros son primavera y otoño. Entonces llegan esas fechas y estamos saturados, estamos desbordados. Tenemos 3 presentaciones todavía por delante, más una cuarta de otra autora que ha presentado ya en varias ocasiones. Se nos junta el trabajo y hay mucho, mucho por hacer. Yo creo que voy a acabar mayo necesitando vitaminas. Estás con la promoción de Delma, ¿con quién más? Tenemos ahora a José Arcos con su segunda novela, se llama El alma de Aurelio de Guevara, un libro histórico con ciertos toques de humor muy divertido. Y tenemos también un libro relacionado con... Te voy a adelantar, porque esto lo he guardado en secreto, pero por ser tú, tenemos un libro relacionado con Picasso contado desde, vamos, por un familiar de ¿Ah, sí? Picasso. Entonces va a ser curioso porque va a contar detalles que no son conocidos. Que los va a contar, pero escribirlos los va a escribir otra persona o el mismo familiar de Picasso. Él mismo se ha lanzado. Ah, sí. Sí, así que estamos terminando de pulirlo. Y en breve estaremos, a finales de mayo, estaremos presentándolo. Bueno, con la cantidad de seguidores que tiene Picasso, ese libro se va a vender como rosquillas, entiendo. Yo espero. No, aparte que la verdad es que es muy interesante. Iván, vosotros soléis presentar los libros en Málaga, ¿no? Como primer destino, en el CAL, en el Centro Andaluz de las Letras. Sí. Delma, de hecho, va a estar dentro de unas horas. Entonces, cuéntanos también cómo os apoyan desde las instituciones. Pues nosotros fuimos independientes por eso precisamente. El nombre de la editorial viene porque no queríamos implicarnos ni en subvenciones, ni en temas, ni en asuntos políticos. Yo digo, editamos para todo el mundo y nos lee todo el mundo. Entonces no me interesaba desmarcarme en ningún sentido, ¿no? En el caso del Centro Andaluz de las Letras, tengo que decir que nos han apoyado desde el principio. Lo que pasa es que, claro, aunque parezca mentira, en Málaga no hay tantos sitios donde hacer presentaciones. Y la sala del CAL está desbordada. Tienen una cantidad de trabajo tremendo. Entonces casi hay que reservar la presentación con un año de antelación. Y eso pues
dificulta mucho la tarea a la hora de organizar la agenda. Claro, casi cuando llega el escritor, te da el libro, lo lees y dices, sí, ya estás pidiendo fecha, Pues ¿no? casi, sí, en ocasiones sí, porque no queda más remedio. Y es curioso porque, claro, ellos te piden copias del libro, con antelación también. Entonces, es muy difícil ahí concretar y conseguir llevar toda la agenda. De momento nos estamos apañando. ¿Qué buscas en editorial o qué buscáis en editorial independiente a la hora de fijaros en un autor? O sea, alguien que nos esté viendo ahora y que diga, bueno, pues yo tengo un libro escrito, me gustaría enviártelo, pero no saben si a lo mejor puede encajar con tu estilo de editorial. ¿Qué es lo que buscáis? Nosotros esencialmente calidad. Lo que procuramos sacar es calidad. Yo siempre digo que el continente y el contenido tienen que tener una calidad. Para mí es lo más importante. Por eso editamos quizás poco, pero bien. Para mí es fundamental. Entonces, cualquier autor que crea en su obra, simplemente que se ponga en contacto con nosotros a través de la página web y nos la haga llegar. Nosotros procuraremos evaluarla y le vamos a decir con sinceridad lo que opinamos. Que no importa que sea ciencia ficción, novela histórica. Nada, editamos de todo, novela, poesía y ensayo. Cualquier cosa dentro de ese ámbito. Y con Editorial Independiente va Iván Martínez Ulim. ¿Cómo están ahora mismo los proyectos personales tuyos como escritor, Iván? Pues yo siempre lo resumo en una frase, Roxana, y es que he dejado de lado a mis niños para adoptar a los de los demás, ¿sabes? Cada libro es para un autor, es como su hijo. Y en este caso yo he tenido que apartar un poco a los míos porque es que no me da tiempo material para trabajar en ellos. Tengo proyectos en el cajón que me gustaría sacar a la luz en algún momento, pero necesito un respiro. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en este Día del Libro tan importante para las lectoras, por ejemplo, como Carolina y como yo, que amamos la lectura y que nos encanta relajarnos del día a día, del trabajo y demás, o incluso de la gente también, meternos en nuestros libros y disfrutar de una buena lectura. Estoy segura de que Dulces Sueños Violeta va a ser también uno de esos libros que nos va a quedar en el recuerdo y que ustedes también pueden adquirir. ¿Dónde, Iván, ya? Pues ya está disponible en las librerías y si no se encuentra físicamente lo pueden encargar a través de nuestra página web como siempre y en ciertos almacenes como Amazon o como Agapea lo pueden localizar sin problema. Y hay todos y cada uno de los títulos de Editorial Independiente. Exacto, sí. Iván, muchísimas gracias. Gracias de nuevo. a vosotros, a todo el público y feliz Día del Libro. Y te recuerdo también que gracias a ti yo volví. Bueno, no volví, no. A mí nunca me gustó mucho el mundo de la lectura, pero gracias a Iván me sumergí de lleno. Les recomiendo que busquen sus libros, Iván Martínez Ulim, porque les van a encantar. Además, cada uno es de una temática completamente distinta, que no eres un escritor encasillado en un género. Cierto. Y gracias por hacerme volar con la escritura. Gracias a ti, que siempre digo, es una frase que a mí me llena de orgullo. Pero porque es verdad, y lo sabes. Yo soy tan sincera como Editorial Independiente. Muy bien, así hay que ser, di que sí, Roxana, gracias. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida continuamos en este programa especial Día del Libro desde la librería.